Imagina que trabajas toda tu vida en la tierra que amas, que has sembrado con tus propias manos y que ha alimentado a tu familia por generaciones. Pero un día, sin aviso, un millonario oportunista llega y te arrebata todo lo que tienes, tus tierras, tu hogar, tu legado. ¿Qué harías? ¿Te rendirías o lucharías hasta el final? Hoy te contaré la historia de Silvano, un campesino humilde que enfrentó la injusticia más cruel, fue traicionado y despojado, pero que jamás perdió la esperanza ni la fe. Una historia real llena de dolor, lucha y redención, que te hará reflexionar sobre la justicia, la dignidad y la fuerza del espíritu humano. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó al final de esta historia te sorprenderá y te inspirará más de lo que imaginas. El sol se ocultaba entre nubes pesadas que parecían arrastrar los suspiros de un hombre cansado. La carretera que cruza los llanos polvorientos del norte de México estaba casi vacía. Solo los grillos rompían el silencio con su canto constante y nostálgico. Ahí, bajo ese cielo de tonos ocres, caminaba un hombre encorvado por los años y por las circunstancias. Don Eulogio vestía un sombrero de palma viejo y deshilachado que había sido de su padre, una camisa blanca de manta, empapada por el sudor y el tiempo, y un pantalón de mezclilla, su única prenda buena, remendada con paciencia en cada roto por su difunta esposa. Caminaba sin rumbo fijo, pero con un propósito muy claro: volver a su pueblo, volver a casa. La noche anterior había sido brutal. Un camión de carga, en el que viajaba como ayudante desde hacía 3 semanas, lo dejó a su suerte luego de un altercado con el patrón. El patrón, un hombre joven y altanero, le gritó que ya no servía para cargar costales, que era un viejo inútil. Don Eulogio no respondió, solo bajó la cabeza con dignidad y se bajó del camión, pensando que tal vez lo seguirían, que alguien diría algo, pero el motor rugió, las llantas se alejaron, y el polvo lo envolvió como un velo de desprecio. Pasó la noche bajo un árbol seco al borde del camino, abrazando su mochila de manta, donde guardaba una cobija vieja, una foto arrugada de su esposa Rosa, y un pedazo de pan duro que le había sobrado. El frío le caló hasta los huesos, pero no tanto como el silencio, como esa indiferencia que sintió cuando el camión se perdió en el horizonte. Ya era hora de regresar a su pueblo, San Vicente de los Olivos. Ahí nacieron sus hijos, ahí se casó, ahí enterró a su Rosa. No sabía cómo iba a llegar, ni cuánto faltaba, pero algo en su corazón le decía que debía caminar, aunque fuera el último viaje de su vida. Las horas pasaron, el sol volvió a salir, y don Eulogio, con sus botas gastadas, caminó bajo el cielo abrasador. La carretera parecía eterna, un lazo de asfalto que se perdía en el horizonte sin promesa de fin. Su estómago rugía, pero sus pasos no se detenían. A cada rato, levantaba el pulgar, esperando que alguien se apiadara y le diera un aventón. Pero todos pasaban de largo, algunos lo miraban con lástima, otros ni eso. En un momento, cansado, se sentó al borde del camino, en una piedra caliente, y miró hacia el cielo. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. Señor, sí, tú estás viendo todo esto, solo te pido llegar. Nada más, no te pido lujos, ni descanso, solo llegar. Y como si esa plegaria hubiera sido escuchada, a lo lejos apareció un tráiler rojo, viejo pero robusto, con una gran calcomanía en él, parabrisas que decía Dios guía mi camino. El motor vibraba fuerte, como si su rugido también trajera promesas. Don Eulogio se levantó de inmediato y alzó el brazo con esperanza. El tráiler desaceleró, se acercó al hombre y, tras unos segundos, se detuvo. Desde la ventana bajó un hombre corpulento, con lentes oscuros, barba de varios días y una gorra con la bandera de México. ¿Pa dónde va, jefe?, preguntó con voz grave. Va San Vicente de los Olivos. Si Dios quiere. El trailero lo miró por unos segundos y luego abrió la puerta del copiloto. Súbase, viejo, a ese pueblo voy a pasar por una entrega. Don Eulogio no podía creerlo. Subió con dificultad, agradecido, sintiendo que algo bueno le estaba pasando, pero lo que él no sabía era que ese viaje no solo lo acercaría a su pueblo, también lo llevaría a descubrir verdades ocultas,
enfrentar pruebas inesperadas y revivir heridas que creía olvidadas. Quédate hasta el final, porque lo que este humilde campesino está a punto de descubrir cambiará su vida, y quizás también la tuya. No te imaginas lo que está por suceder. El tráiler rojo avanzaba con lentitud por la carretera serpenteante. Dentro de la cabina, el aire estaba pesado, no por el calor, sino por el silencio. Don Eulogio miraba por la ventana, viendo los campos secos, las montañas en la distancia, y los recuerdos que pasaban por su mente como si el paisaje mismo los proyectara. A su lado, el conductor, quien se presentó como el Cholo, no hablaba mucho. Masticaba chicle, encendía su radio de vez en cuando, pero lo bajaba enseguida, como si las canciones de la radio solo lo hicieran más consciente de la presencia del viejo campesino a su lado. El Cholo parecía un hombre acostumbrado al camino, a las noches sin compañía, a los secretos guardados en cada kilómetro recorrido. ¿Tiene familia allá en San Vicente?, preguntó de pronto sin mirarlo. Tuve, respondió Eulogio, con la voz baja. Mi esposa murió hace 10 años. Los hijos, cada quien tomó su rumbo. El trailero asintió, no dijo nada más, solo soltó un ajá y volvió a concentrarse en el volante. Pero don Eulogio no se ofendió, estaba acostumbrado al silencio. Al contrario, había aprendido a encontrarle sentido. Durante el trayecto, pasaron por pueblos pequeños, algunas casetas, campos de maíz abandonados. Eulogio reconocía algunos paisajes, pero otros le parecían nuevos, como si el tiempo hubiera borrado los caminos que alguna vez conoció bien. Lo que no se borraba era la sensación extraña que sentía en el pecho desde que se subió al tráiler. No era miedo, era inquietud, algo no estaba bien. En una de las curvas más largas, el Cholo giró bruscamente el volante, como si se hubiera distraído. El tráiler se sacudió. Eulogio se agarró de la manija con fuerza. ¿Todo bien?, preguntó, un poco alarmado. Sí, es que no dormí bien anoche, respondió el Cholo. No te preocupes, jefe, yo conozco esta ruta de memoria. Pero los ojos del conductor revelaban algo más. Estaba inquieto, como si escondiera algo. Cada tanto miraba el retrovisor, incluso cuando no había nadie detrás. Revisaba su teléfono en semáforos, tecleaba rápido mensajes que no mostraba, y cada que lo hacía, fruncía el ceño. ¿Qué carga lleva, si se puede saber?, preguntó Eulogio, intentando romper esa tensión. El trailero tardó en responder. Refacciones. Y otra cosa, dijo, como si esa otra cosa fuera un secreto. Eulogio no quiso presionar. Sabía que en la carretera, la prudencia era mejor que la curiosidad, pero ese otra cosa le quedó resonando como un eco. Más adelante, el trailero paró en una gasolinera, bajó sin decir mucho, dejándole el motor encendido. Eulogio aprovechó para estirar las piernas. Caminó unos metros y notó algo extraño. La caja del tráiler tenía doble candado, algo no tan común, y además, una marca extraña estaba pintada en una esquina, una letra G, con una cruz encima. No era parte de ninguna empresa que él conociera. Cuando el trailero regresó, traía una bolsa con botanas y una soda. ¿Quiere algo, jefe?, le ofreció. No, gracias, no tengo hambre, dijo Eulogio, y era cierto. Su estómago estaba más tenso que vacío. Subieron de nuevo y retomaron el camino. A medida que el día avanzaba, el tráiler empezó a internarse en rutas menos transitadas. Ya no estaban en la autopista, ahora pasaban por veredas de terracería, caminos que parecían abandonados, sin señal de celular, sin anuncios, sin luz. Solo el sonido del motor y el rechinar de la carga. ¿Estamos yendo por el camino correcto?, preguntó Eulogio. El Cholo lo miró de reojo. Sí, esta es una ruta alterna, más corta. Confía en mí. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué un tráiler con mercancía legal iría por un camino secundario? ¿Por qué tanto misterio? El silencio volvió a llenar la cabina. Don Eulogio miró su reloj. Ya deberían estar cerca del pueblo, pero en lugar de acercarse, parecía que se adentraban en lo desconocido. Empezó a recordar las historias que escuchaba en la radio de su pueblo, traileros que llevaban cosas raras, personas que desaparecían en caminos así. ¿Y usted vive por aquí?, preguntó con cuidado.
Yo vivo en la carretera, viejo, respondió el cholo con una sonrisa ladeada. No tengo casa, pero sí tengo destinos. Y esa respuesta heló el ambiente. Eulogio no sabía si estaba en manos de un buen hombre, o si había subido al tráiler equivocado. Lo que pasará en el próximo tramo del camino pondrá a prueba la fe, la dignidad y el coraje de este campesino. Quédate hasta el final, lo que está por descubrirse podría cambiarlo todo. La gorra, y bajó del tráiler. Desde dentro de la cabina, Eulogio observó cómo hablaban. Entre ellos, no alcanzaba a oír lo que decían, pero por la expresión de los otros, no era una plática amistosa. Uno de los hombres señaló el tráiler, luego al campesino. El otro negó con la cabeza. El cholo parecía rogarles algo, pero al final se encogió de hombros y asintió. Fue ahí cuando don Eulogio comprendió. Él era parte de algo que no entendía, algo turbio. El tráiler, los desvíos, el nerviosismo del trailero. Todo tenía sentido ahora. El cholo subió, de nuevo al tráiler, evitando el contacto visual. Vamos a bajarte aquí, viejo. Ellos te llevarán al pueblo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Eulogio, ahora con la voz firme. No me dijiste que habría más gente. Es un favor, Eulogio. Tú me ayudaste, ahora déjame devolvértelo. Sí, pero el campesino no era tonto. Sus años en el campo le habían enseñado a leer el lenguaje de los animales, y también el de los hombres. Sabía cuando algo olía a trampa. No me voy a bajar. Tú me llevas, tú me subiste, respondió, decidido. El cholo resopló. Por un momento pareció que le iba a gritar, pero luego se relajó. Sabía que tenía que convencerlo. Escucha, viejo, la cosa se complicó. Tengo que entregar algo importante. No puedo seguir contigo, pero estos compas te llevan. No pasa nada, te juro que es seguro. Pero Eulogio se aferró al asiento. No, yo no me muevo de aquí si no es contigo. No confío en ellos, no los conozco. A ti sí te vi los ojos desde que me subí. Si me llevas a donde prometiste, entonces sabré que aún hay palabra en este mundo. Esa última frase tocó algo en el trailero. Se quedó en silencio, mordiéndose el labio. Luego bajó de nuevo del tráiler y volvió a hablar con los otros hombres. Esta vez discutieron más fuerte. Uno de ellos incluso dio un golpe al costado de la camioneta. El otro se subió de nuevo y prendió el motor. Estaban furiosos, pero al final se fueron. El cholo regresó, serio, y encendió el tráiler sin decir palabra. ¿Qué llevas en esa caja?, preguntó Eulogio, mientras retomaban la ruta. Hubo un largo silencio, solo el rugido del motor y el crujido de la grava bajo las llantas. Algo que no debería, algo que no debía aceptar. Pero ya estoy metido, y no sé cómo salir. Eulogio lo miró. El rostro del trailero ya no mostraba arrogancia, mostraba miedo, culpa, y también algo más, una súplica muda. El viejo entonces entendió. Ese hombre, que parecía duro y frío, estaba atrapado en una vida que ya no quería vivir. Todos nos equivocamos, hijo, pero siempre hay camino de regreso, si se tiene el valor de dar la vuelta, dijo Eulogio, con voz pausada, y por primera vez en todo el trayecto. El trailero sonrió. Lo que sucederá cuando lleguen al siguiente pueblo pondrá a prueba no solo la vida del trailero, sino también el corazón de un campesino que nunca dejó de creer en la bondad, ni siquiera en medio del peligro. Quédate hasta el final, el giro que viene no lo verás venir. La carretera serpenteaba entre cerros bajos y campos resecos. El tráiler avanzaba lentamente, como si también dudara de su rumbo. Eulogio, mirando por la ventana, se perdió en pensamientos que lo remontaban a su rancho, a su parcela llena de maíz, al burro que dejó atado bajo un mezquite y a los recuerdos de su difunta esposa, que parecía acompañarlo aún en los silencios. El cholo no hablaba, tenía las manos firmes sobre el volante y los ojos pegados al camino. El motor zumbaba, pero entre cada curva, el ambiente se hacía más denso, como si el aire se espesara con lo que no se decía. De pronto, en el horizonte, se dibujaron las primeras casas de un poblado. Era un caserío pequeño, polvoriento, con calles de tierra y paredes descascaradas. Un letrero oxidado les dio la bienvenida,
bienvenidos a San Elías. ¿Este es San Vicente?, preguntó Eulogio, con el ceño fruncido. El cholo dudó antes de responder. No, pero es más seguro que vayamos por aquí. Me están siguiendo. Viejo, no es contigo el problema, pero si te dejo más adelante, puede que te metas en un lío que no es tuyo. Eulogio apretó los labios. No era tonto. Algo grave traía el trailero encima. Algo que olía a traición, a negocios sucios, a pasado sin resolver. Aún así, algo en su interior le decía que no debía bajarse. A veces la intuición vale más que cualquier mapa, y la suya le gritaba que su viaje aún no terminaba. No, me bajes, no te dejo solo. No soy de los que saltan cuando el barco se tambalea, dijo con firmeza. El cholo lo miró, sorprendido por esa lealtad tan inesperada. ¿Por qué te importa, viejo? Apenas me conoces. Eulogio lo pensó un segundo, y luego soltó una verdad sencilla, porque alguien me salvó una vez, cuando no lo merecía, y desde entonces entendí que no hay corazón tan sucio que no pueda limpiarse. Si alguien le tiende la mano. El tráiler se detuvo en la plaza del pueblo. La gente los miraba con desconfianza, como se mira a los forasteros en los pueblos chicos. Un grupo de jóvenes, sentados junto a una tienda, murmuraban entre ellos. Uno sacó el celular y marcó. El cholo lo notó. Nos vieron. Alguien ya avisó. No podemos quedarnos. ¿Quién te busca, muchacho? Gente mala. Les debía un favor, y no lo cumplí como esperaban. Eulogio lo miró con seriedad. ¿Es droga? El silencio fue la respuesta. El campesino suspiró. Sabía que olía a diablo, pero aún estás a tiempo, hijo. Si vas derecho, si enfrentas lo que debes, si decides dejar ese mundo, puede que todavía haya salvación. El cholo soltó una risa amarga. ¿Tú crees que se puede salir? Se puede, pero cuesta como cuesta sembrar maíz con las manos pelonas. Cuesta como cuesta enterrar a la mujer que amas. Pero se puede. En ese momento, una patrulla cruzó lentamente frente a ellos. El cholo se encogió. Nos van a detener. ¿Y qué llevas en la caja? El cholo bajó la mirada. Ni lo preguntes, viejo, es mejor no saber. Pero Eulogio ya lo sabía. En su silencio, en su forma de desviar la mirada, en su angustia, estaba todo dicho. La patrulla se detuvo frente al tráiler. Dos oficiales bajaron, uno joven, el otro mayor. ¿Todo bien por aquí?, preguntó el mayor, con tono seco. Sí, oficial, solo descansando. Mi copiloto se siente mal, dijo el cholo, tratando de sonar casual. Eulogio, sin pensarlo, actuó. Estoy enfermo, oficial. Fiebre, dolor en el pecho. El joven me lleva al médico en el siguiente pueblo. El oficial lo miró con desconfianza. Luego, observó la caja detrás de la cabina del tráiler. ¿Qué transportas? El cholo dudó. Sacos de alimento para ganado. El policía dio un paso hacia la parte trasera, pero entonces, el oficial joven lo detuvo. Déjalos, teniente. El señor está mal. ¿Para qué complicarnos? Que se vayan. El teniente miró a su compañero, y después a Eulogio. Finalmente, asintió. Vayan con cuidado. ¿Y usted, señor? Váyase al médico apenas pueda. La patrulla se alejó. El cholo dejó escapar el aire como si hubiera estado conteniéndolo por años. ¿Por qué hiciste eso, viejo? Me pudiste haber delatado, porque vi tu mirada, y no era la de un delincuente, era la de un hombre que quiere salir. El trailero lo miró largo rato, sin palabras, y en ese momento, algo cambió. No era solo un viaje ya, era un camino hacia redención, y mientras el motor del tráiler volvía a rugir, ambos sabían que no había marcha atrás, pero lo que ambos no sabían, era que en la siguiente parada, el pasado regresaría a cobrar cuentas, y esta vez, nadie podría salir ileso. Quédate hasta el final, lo que viene, cambiará el destino de estos dos hombres para siempre. A medida que el tráiler avanzaba por la solitaria carretera, el cielo comenzaba a nublarse. El viento soplaba con un murmullo que parecía arrastrar secretos antiguos. Eulogio, con la mirada perdida en el paisaje, empezaba a sospechar que su presencia en ese camión no era una casualidad. Había algo que el destino le estaba poniendo enfrente, algo que no podía ignorar.
El cholo, más callado que nunca, apretaba el volante con tal fuerza que sus nudillos se tornaban blancos. Una gota de sudor le corría por la sien, pero no era por el calor. El peso de lo que llevaba en la caja, de lo que escondía, lo estaba consumiendo por dentro. Eulogio lo notó. No hacía falta preguntar, bastaba con mirar. De repente, el motor emitió un quejido seco. El tráiler dio un pequeño brinco y comenzó a perder velocidad. Algo no está bien, murmuró el cholo. Párate, mejor revisa, dijo Eulogio, con la voz tranquila, pero firme. El vehículo se detuvo a la orilla de un viejo puente de madera. El cholo bajó rápido, abrió el capó y soltó una maldición. El radiador estaba reventado. Eulogio bajó con calma, miró el daño, luego al cielo, que ya empezaba a soltar sus primeras gotas. Esto es una señal de que, viejo, de que hay cosas que no pueden seguir igual, ni este camino, ni el tuyo. El cholo lo miró, cansado, derrotado. No sé cómo salir de esto. Empieza hablando, confiesa lo que traes, aunque sea conmigo, libérate. Y el cholo comenzó a hablar. Contó de los paquetes escondidos bajo sacos falsos, del hombre que lo presionaba para cruzarlos, de las amenazas contra su hermana en Ciudad Juárez, de las noches sin dormir, del miedo constante. Eulogio escuchaba sin interrumpir, como si fuera un sacerdote recibiendo una confesión. Cuando el cholo terminó, las lágrimas le rodaban libres por las mejillas. No soy malo, don Eulogio, solo quería una salida. El viejo campesino colocó una mano sobre su hombro. Entonces salgamos, juntos. Volvieron al camión, empujaron el tráiler, hasta dejarlo bajo un mezquite, y comenzaron a caminar. Bajo la lluvia, dos figuras distintas, unidas por un momento que cambiaría todo, porque hay viajes que no se planean, pero que se necesitan. Y mientras avanzaban por esa vieja carretera, sin rumbo claro, no sabían que en el siguiente pueblo los esperaba alguien del pasado del cholo, alguien que no había perdonado. Quédate hasta el final. Aún no has visto lo más impactante. Mientras el sol descendía por el horizonte y el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, el tráiler avanzaba por una carretera solitaria bordeada de cerros y llanuras interminables. El ruido del motor, constante y monótono, parecía acunar a don Eulogio en una especie de duermevela. Su mente oscilaba entre la fatiga y el recuerdo, entre el campo que había dejado atrás y el rostro de su difunta esposa que aún lo visitaba en sueños. Sin embargo, algo rompió esa calma aparente. El trailero, aún con su semblante impenetrable, frenó lentamente el vehículo a la orilla de la carretera. Aquí nos detenemos un ratito, dijo, sin mirar a don Eulogio. El campesino asintió, agradecido por la pausa, sin saber que esa parada cambiaría el curso de su destino. El trailero bajó primero, caminó hacia la parte trasera del tráiler, revisando las puertas del contenedor con movimientos nerviosos. Don Eulogio, al bajar, lo observó desde la sombra del vehículo. El ambiente era tenso, cargado. No era el típico descanso de un viaje largo. Había algo extraño. ¿Todo bien, hijo?, preguntó con su tono pausado, sin malicia. El trailero se volteó con una sonrisa forzada. Sí, es que el freno de aire está fallando. No quiero arriesgarme en la bajada que viene. Pero, don Eulogio, que no era tonto, notó que el problema no era mecánico. Había otra razón para esa parada. Mientras el trailero regresaba a la cabina a revisar su teléfono, el viejo campesino caminó un poco por la terracería. Lejos del asfalto, descubrió una pequeña mochila cubierta con tierra fresca. La curiosidad venció su prudencia y la abrió. Encontró fajos de billetes envueltos en plástico y dos teléfonos celulares sin chip. Algo andaba muy mal. Regresó al tráiler con el corazón latiendo con fuerza, pero sin mostrar temor. Subió de nuevo a la cabina y se sentó como si nada. Observó al trailero, que ahora hablaba en voz baja por el celular, con palabras que no alcanzaba a entender pero cuyo tono le heló la sangre. No era una llamada inocente, parecía más bien una negociación oscura. Eulogio, con la sabiduría que dan los años, comprendió que estaba metido en algo más grande de lo que imaginaba.
No era solo un raite, había subido al tráiler de un hombre que transportaba más que mercancía, quizás secretos, delitos o personas. ¿Listo para seguir?, preguntó el trailero, rompiendo el silencio con una sonrisa que ahora sonaba hueca. Claro, hijo, donde manda capitán, no gobierna marinero, respondió don Eulogio, con una calma que en realidad era estrategia. El tráiler volvió a rugir en la carretera, pero algo había cambiado. El campesino sabía que tenía que estar alerta, porque a veces, los caminos que parecen rectos, esconden las curvas más peligrosas. ¿Qué harías tú si te das cuenta que el camino al que te subiste no era el que esperabas? La historia apenas está comenzando. El destino de don Eulogio aún no está escrito, pero la noche ya se avecina. El amanecer del día siguiente trajo consigo una brisa más templada, y los primeros rayos del sol apenas comenzaban a colarse entre los troncos de los árboles del camino. José, con los huesos doloridos por la noche pasada en la caja del tráiler, se desperezó con lentitud. El traqueteo constante del vehículo había sido una canción de cuna extraña, mezclada con el eco de sus pensamientos. No sabía exactamente cuántos kilómetros habían recorrido, pero estaba seguro de que cada uno de ellos lo alejaba más de la soledad que había sentido en esa carretera olvidada. Cuando el tráiler por fin se detuvo, el chirrido de los frenos sacó a José de su ensoñación. Escuchó al trailero abrir la puerta de la cabina y descender pesadamente. Golpeó 2 veces la pared metálica de la caja, una señal para que José supiera que podía salir. Con dificultad, José se bajó de la caja, estirando la espalda adolorida. Se encontraban a la orilla de un pequeño pueblo de casas de adobe y calles polvorientas, no muy diferente del suyo. El trailero, que se había mostrado tan hosco al principio, ahora tenía un semblante menos tenso. Aquí es donde voy a hacer una entrega. Si quieres, puedes tomar algo del café que me sobró en el termo, dijo, señalando hacia la cabina. José asintió con gratitud. No había comido nada desde el día anterior, y aunque el café no llenaba el estómago, el calor del líquido era reconfortante. Bebiendo lentamente, observó el movimiento del pueblo, niños saliendo de las casas rumbo a la escuela, mujeres barriendo el frente de sus hogares, y hombres cargando herramientas rumbo al campo. Fue en ese momento que una camioneta vieja se detuvo junto al tráiler. El trailero intercambió unas palabras con el hombre que conducía y luego regresó hacia José. Este hombre va hacia San Pedro, queda a unos cuantos pueblos del tuyo. Si quieres, puedes seguir el viaje con él. Le pedí que te hiciera el favor. José parpadeó, sorprendido. No esperaba esa amabilidad, menos aún del trailero que la noche anterior había sido tan desconfiado. Con un nudo en la garganta, se quitó el sombrero y asintió. Gracias, de verdad. Dios se lo pague. El trailero le dio una palmada en el hombro. Buena suerte, viejo, cuídate en el camino. José subió a la camioneta, donde el nuevo conductor, un hombre de mirada tranquila y manos curtidas, le sonrió brevemente antes de poner el vehículo en marcha. Durante el trayecto, José y su nuevo compañero de viaje intercambiaron historias. El conductor, que se llamaba Ramiro, habló de su vida en el campo, de las tormentas que habían arrasado sus cultivos y de cómo, a pesar de todo, nunca había dejado de sembrar con fe. José se reconoció en cada palabra, en cada suspiro, en cada silencio compartido. El viaje se convirtió en una especie de consuelo mutuo. 2 hombres de tierra, de trabajo y de esperanza, encontrándose por azar en la vastedad de los caminos. Cuando por fin Ramiro se detuvo en la entrada de una vereda que lleva al pueblo de José, el sol ya estaba en lo alto del cielo. José bajó de la camioneta con la misma dignidad con la que había partido, aunque ahora, con un poco más de fe. Gracias por traerme, nunca lo voy a olvidar. Ramiro sonrió. Uno nunca sabe quién lo va a ayudar en el camino. Hoy fui yo, mañana podría ser tú. José comenzó a caminar por la vereda, el polvo levantándose bajo sus pies cansados. Cada paso era un regreso, una afirmación de que, aunque había sido abandonado, también había sido salvado por corazones buenos que no lo conocían, pero que lo habían reconocido como un igual. El camino hacia su pueblo seguía, y con él,
la historia de un hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de creer en la bondad del mundo. La madrugada cayó con una quietud inusual. La carretera parecía un río interminable de sombras, y dentro de la cabina, el silencio entre Arnulfo y Julián se hacía más denso. El campesino, que apenas dormía por ratos, miraba el paisaje desdibujarse por la ventanilla. Mientras tanto, Julián manejaba con el rostro endurecido, como si luchara contra pensamientos que no le daban tregua. En uno de esos silencios, Julián frenó de pronto. No estaban cerca de ninguna parada conocida, ni había luces a la vista. Arnulfo se despertó. De golpe, ¿pasó algo?, preguntó, tratando de aclarar la vista. «Voy a orinar», contestó el trailero, seco, tomando una linterna y bajando del tráiler. Arnulfo asintió y se acomodó mejor en el asiento. Pasaron varios minutos. Julián no regresaba. Algo en el estómago de Arnulfo se revolvió. No era miedo exactamente, pero sí una inquietud honda. Tomó su bastón, bajó con cuidado y caminó en dirección por donde Julián había desaparecido. No lo encontró. El monte estaba cerrado, oscuro, y solo se oían grillos. De pronto, un ruido seco, como si algo cayera. Arnulfo se acercó con cautela. A unos metros, entre la maleza, encontró a Julián de rodillas, llorando como un niño. El contraste lo sacudió. Ese hombre grande, tosco y endurecido por la vida, estaba roto. «¿Qué pasó, muchacho?», preguntó Arnulfo con voz temblorosa. Julián no respondió al principio. Luego, con voz baja, confesó: «No puedo más, don Arnulfo. Esta vida me pesa. He hecho cosas que no se perdonan, y a veces siento que merezco el abandono». Arnulfo, en vez de alejarse, se sentó junto a él, sobre la tierra húmeda. Le puso una mano en el hombro. «A veces, lo que uno más necesita no es castigo, sino perdón», dijo con sabiduría serena. Esa noche, en medio del monte, un viejo campesino y un trailero atormentado compartieron sus historias más profundas. Julián habló de su hijo al que no había visto en años, de la mujer que lo dejó por no saber amar bien. Arnulfo contó de su esposa fallecida, de sus hijos que apenas llamaban. El dolor tenía distintas formas, pero los dos lo cargaban igual. Cuando regresaron al tráiler, algo había cambiado. Julián, por primera vez, sonrió sinceramente. «Gracias por no juzgarme, don Arnulfo. Tal vez aún no es tarde para encontrar otro rumbo». Y en esa noche oscura, entre la tierra y la carretera, nació una amistad inesperada, tejida con el hilo de las verdades no dichas y el alivio de ser escuchado. Después de tantos kilómetros recorridos juntos, Silvano comenzó a notar cambios sutiles en la actitud del trailero. Al principio, parecía un hombre rudo, cerrado, acostumbrado a la soledad del camino, pero poco a poco, entre silencios y miradas furtivas, empezó a mostrar signos de humanidad. A veces, cuando la luz del amanecer iluminaba la cabina, dejaba escapar una sonrisa cansada o hablaba de cosas simples, como el clima o las estaciones, temas triviales pero que para Silvano eran como un puente hacia otro ser humano. Silvano, aunque desconfiado por naturaleza, entendía que en el camino se hacen extrañas alianzas, y no tenía muchas opciones para llegar a casa. Su corazón estaba cargado de ansiedad por volver con sus hijos, por ver sus tierras y recordar la sonrisa de su esposa fallecida, pero a la vez sentía una punzada de inquietud, como si algo en aquel hombre ocultara una verdad que no se atrevía a contar. Los días seguían pasando, y la tensión en el ambiente se palpaba en cada silencio, en cada gesto contenido. Una noche, mientras el camión atravesaba un tramo desolado entre montañas, el cielo despejado mostraba un manto de estrellas, que parecía tan infinito como la soledad de Silvano. De repente, el trailero frenó de golpe. Silvano sintió el cuerpo sacudido contra el asiento y un frío intenso le recorrió la espalda. Miró alrededor con los ojos bien abiertos, pero no vio ningún peligro inmediato, ni otros vehículos, ni animales en la carretera. El trailero apagó el motor y permaneció en silencio, mirando hacia el horizonte con una expresión seria y distante. Silvano sintió que el corazón le latía con fuerza, y, en ese instante, una mezcla de miedo y curiosidad lo invadió. No sabía qué esperar.
pero algo dentro de él le decía que la noche traería respuestas. De pronto, el hombre sacó una pequeña caja de debajo del asiento, una caja vieja y desgastada, con cerraduras oxidadas. La abrió con cuidado, revelando un objeto metálico que reflejaba la luz de la luna. Silvano apenas pudo distinguirlo, pero la tensión en el ambiente creció. El trailero, con voz baja y firme, le confesó que la caja contenía una solución para un problema muy grande que ambos compartían. Silvano se quedó en silencio, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. El hombre comenzó a contar su historia, de cómo había sido atrapado en un negocio peligroso, cómo la traición y la desesperación lo habían llevado a esconder aquella caja y cómo ahora, en ese momento, necesitaba a alguien de confianza para sacarlo adelante. Silvano escuchaba atentamente, tratando de entender, pero también sintiendo que estaba envuelto en algo que podría poner en riesgo no solo su viaje, sino su vida misma. Pero en medio de aquel relato, Silvano no perdió su esencia. Era un campesino, humilde, acostumbrado a trabajar la tierra con sus propias manos, a enfrentar la adversidad sin rendirse. Sabía que la vida le había puesto pruebas difíciles y que esta era solo una más. Decidió mantener la calma, no mostrar miedo y pensar con claridad. El trailero le propuso un pacto. La caja podría traerles fortuna o desgracia, y solo trabajando juntos podrían salir adelante. Silvano dudó, pero comprendió que a veces, en el camino, uno debe arriesgar para sobrevivir. Esa noche, en la cabina de aquel camión que avanzaba lento bajo el manto de estrellas, Silvano se prometió que no dejaría que la traición ni el miedo definieran su destino. Tenía que ser más fuerte que las circunstancias. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la cabina, iluminando los rostros cansados de Silvano y el trailero. La noche anterior había quedado grabada en su mente como una señal, un punto de no retorno. Silvano sabía que debía estar alerta, pero también que no podía dejarse vencer por la incertidumbre. El viaje continuaba y con él, las decisiones que podrían cambiarlo todo. El trailero, aunque frío en sus palabras, empezó a mostrar un lado más humano. Le habló de su familia, de los errores que había cometido y del peso que cargaba en la conciencia. Silvano, aunque desconfiado, entendió que ambos estaban atrapados en un destino difícil, marcado por la traición, el miedo y la necesidad de sobrevivir. En ese instante, una extraña camaradería comenzó a formarse entre ellos. Sin embargo, la carretera no era solo un camino físico, sino también un sendero de pruebas internas. Silvano sentía como su espíritu se fortalecía a cada kilómetro recorrido, a pesar de las dudas y los peligros que se escondían en el horizonte. Su mente se llenaba de recuerdos de su pueblo, de sus hijos y de las historias que le contaba su padre sobre la perseverancia y la dignidad del campesino. De repente, un fuerte ruido proveniente del motor del camión lo sacó de sus pensamientos. El vehículo empezó a perder fuerza y el trailero tuvo que detenerse a un lado de la carretera, en un lugar solitario, rodeado de árboles y silencio. Silvano bajó del camión y respiró profundamente, oliendo el aire fresco y pensando en todo lo que estaba en juego. Mientras el trailero intentaba arreglar el motor, Silvano caminó hacia un pequeño grupo de arbustos y encontró un lugar para sentarse. Allí, en medio de la soledad del paisaje, tuvo un momento de reflexión. Pensó en su vida, en su pueblo, en sus hijos que esperaban con ansias su regreso. Sintió una mezcla de tristeza y esperanza, un deseo profundo de que todo aquello tuviera un final justo. Fue entonces cuando el trailero se acercó, con una expresión más relajada y sincera. Le dijo que el viaje no solo era físico, sino también una oportunidad para reconciliarse con su pasado y encontrar una nueva dirección. Silvano asintió, comprendiendo que cada desafío era una lección y que su fortaleza interior sería la clave para superar cualquier obstáculo. Al reanudar la marcha, ambos hombres compartieron historias, sueños y miedos. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, tenían algo en común: el deseo de justicia, de dignidad y de un futuro mejor. Silvano, el campesino humilde, y el trailero, un hombre marcado por la vida,
Avanzaban juntos hacia un destino incierto, pero con la esperanza intacta. El camión avanzaba lentamente, serpenteando por caminos que parecían no tener fin, mientras el sol empezaba a calentar con más intensidad la tarde. Silvano observaba por la ventana el paisaje que se desvanecía y reaparecía en tonos ocres y verdes, recordándole las tierras de su infancia, las que tanto amaba y por las que ahora luchaba, con todas sus fuerzas. Pero en su corazón también crecía una sombra de incertidumbre, una pregunta que no podía dejar de formularse: ¿podría realmente volver a su pueblo sin que nada ni nadie se lo impidiera? El silencio dentro de la cabina se tornaba pesado, pero no incómodo. Había una tensión contenida, una sensación de que algo estaba por pasar, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El trailero, aunque hacía su mejor esfuerzo por mantener la conversación, guardaba secretos que Silvano aún no podía descifrar, y cada vez que el hombre miraba el retrovisor, una inquietud atravesaba el alma del campesino. De repente, a lo lejos, apareció una camioneta negra que empezó a seguirlos a una distancia prudente. El trailero la vio en el espejo y sus manos se tensaron sobre el volante. «No estamos solos», murmuró, apenas audible. Silvano sintió un frío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran esos perseguidores? ¿Por qué estaban tan interesados en un simple campesino? El miedo y la adrenalina lo invadieron por completo, pero sabía que debía mantener la calma, que solo la serenidad le daría la ventaja en aquella situación. El camino se volvió más tortuoso, y con cada curva, la camioneta negra parecía acercarse un poco más. Silvano intentó pensar rápido, buscando en su mente cualquier historia o consejo que su padre le hubiera dado sobre enfrentar adversidades. Recordó entonces una frase que siempre repetía: en la vida, la humildad y la astucia son armas, tan poderosas como la fuerza. Eso le dio ánimo, la chispa para no rendirse. «Voy a intentar perderlos», dijo el trailero con voz firme, mientras tomaba una salida poco señalada hacia un camino de tierra. Silvano lo miró, dudando, pero entendió que no tenían otra opción. El camión avanzó por el camino polvoriento, levantando nubes que ocultaban su rastro. La camioneta, sin embargo, no desistía y parecía dispuesta a seguirlos hasta el final. En medio del viaje, el trailero finalmente confesó que aquellos hombres que los perseguían no eran simples desconocidos, pertenecían a una red que buscaba silenciar a quienes osaban cuestionar ciertos poderes en la región. Silvano tragó saliva. No solo estaba en peligro su integridad, sino la de su familia, de su pueblo, de su vida entera. Pero al mismo tiempo, una nueva determinación crecía dentro de él: no permitiría que la injusticia y la traición ganaran. Mientras avanzaban por aquel camino oscuro y polvoriento, Silvano se aferraba a sus raíces, a sus valores de campesino humilde y trabajador. Sabía que la fuerza para superar aquella tormenta no vendría de la violencia, sino del coraje, la fe y el amor por aquellos que lo esperaban en casa. Y aunque el peligro acechaba, su espíritu permanecía invencible. La noche comenzó a caer, mientras el camión avanzaba entre sombras y luces tenues. El polvo del camino se asentaba lentamente, y en el aire se percibía ese olor característico a tierra mojada y esperanza. Silvano, aunque cansado, no podía dejar de observar los detalles a su alrededor. Cada árbol, cada curva, cada sombra era un recuerdo o una advertencia. Sabía que su destino pendía de un hilo, y que cualquier movimiento en falso podría costarle caro. El trailero, con las manos firmes sobre el volante, parecía más nervioso que antes. Su mirada, a veces perdida, se clavaba en el espejo retrovisor con la ansiedad de quien sabe que la amenaza está muy cerca, pero también con la incertidumbre de no saber si logrará proteger a quien lleva consigo. Silvano quiso romper el silencio que pesaba entre ellos, pero las palabras parecían insignificantes frente a la magnitud de lo que estaban enfrentando. De repente, un sonido cortó la quietud, un disparo resonó en la distancia. El camión se sacudió, y ambos hombres sintieron el estremecimiento en sus cuerpos. El corazón de Silvano latía con fuerza desbocada, y el miedo comenzó a transformarse en una mezcla de adrenalina y determinación. Ahora no solo se trataba de llegar a su pueblo,
sino de sobrevivir a aquella emboscada invisible. «Acelera», ordenó el trailero con voz firme, pisando el acelerador al máximo. El motor rugió mientras el camión corría con furia por el camino polvoriento, esquivando árboles y baches como si su vida dependiera de ello. Silvano, aferrado al asiento, rezaba en silencio, buscando en su interior la fuerza para enfrentar lo que viniera. Pensó en su familia, en sus hijos, en el pueblo que lo esperaba y en la promesa que se había hecho a sí mismo: no dejar que la injusticia triunfara. Los disparos continuaron, pero no lograron detenerlos. La camioneta negra, implacable, seguía la persecución, aunque cada vez más rezagada por la velocidad del camión. La tensión alcanzaba su punto máximo, y una mezcla de miedo, coraje y esperanza llenaba el aire dentro de la cabina. En medio de la persecución, el trailero decidió tomar un atajo a través de un camino que apenas se distinguía entre la maleza. Silvano dudó un instante, pero comprendió que no tenían otra opción. La ruta era peligrosa y desconocida, pero podía ser la única forma de escapar. Mientras el camión se adentraba en ese sendero estrecho, las ramas golpeaban la carrocería y el polvo se levantaba en nubes espesas. La oscuridad los envolvía, y el silencio volvió a hacerse presente, pero ahora era un silencio cargado de expectación. Silvano sabía que la batalla aún no había terminado, que cada minuto los acercaba más a un destino incierto. Sin embargo, una luz interior le decía que la justicia y la verdad siempre encuentran un camino, aunque esté lleno de obstáculos. Aquel viaje no solo era un trayecto físico, sino también un camino de transformación personal. Silvano sentía que cada golpe, cada desafío, era una prueba que lo fortalecía, y en ese momento, mientras el camión avanzaba a ciegas por el sendero, supo que no estaba solo. La fuerza de su pueblo, el amor por su familia y la fe en un mañana mejor lo acompañaban, iluminando incluso la noche más oscura. El camión avanzaba a trompicones por el sendero angosto, apenas iluminado por la luna que asomaba tímida entre las nubes. Las ramas raspaban la carrocería y el motor rugía a máxima potencia, luchando contra la pendiente y el terreno irregular. Silvano sentía cada vibración, cada sacudida, como un recordatorio de la fragilidad de su situación. Sin embargo, la determinación seguía ardiendo en su pecho, impidiéndole caer en el desánimo. El trailero, concentrado en la conducción, lanzaba miradas fugaces hacia el retrovisor. La camioneta negra, que los había perseguido sin descanso, ahora parecía desorientada y dudosa. Tal vez, con aquel atajo arriesgado, habían logrado despistar a sus perseguidores, pero la amenaza seguía latente, como un fantasma que no se iría fácilmente. Silvano recordó en ese instante a su familia, el rostro de cada uno de sus hijos, sus risas y lágrimas, las promesas hechas en noches de incertidumbre. Aquella imagen le dio fuerzas para seguir adelante, para no dejarse vencer por el miedo o la desesperanza. La tierra que lo vio crecer, la vida humilde que había construido con esfuerzo, era un motivo suficiente para resistir. De repente, el camión se detuvo bruscamente. Un árbol caído bloqueaba el paso, una barrera inesperada que parecía surgir de la nada. El trailero frunció el ceño, con la frustración reflejada en su rostro, y Silvano sintió como la tensión volvía a subir. No podían permitirse perder tiempo ni bajar la guardia, pero también era claro que tendrían que actuar rápido. Con manos firmes, el trailero descendió para evaluar la situación. Silvano, con la respiración agitada, salió también y observó el obstáculo. La sombra del árbol caído se extendía como una mancha oscura en el suelo, un símbolo más de los desafíos que la vida le había puesto en el camino. Pero en ese instante, decidió no dejarse dominar por la adversidad. Ambos hombres comenzaron a mover ramas y troncos, trabajando juntos para abrir un paso lo suficientemente grande para que el camión pudiera continuar. Silvano, a pesar del cansancio, aportaba fuerza y ánimo, recordando que la unión y la perseverancia son armas poderosas contra cualquier obstáculo. Mientras luchaban con el árbol, una sombra se acercó lentamente entre la maleza. Silvano y el trailero se pusieron en alerta. La figura que emergió era un hombre mayor,
de rostro curtido y mirada profunda, que parecía conocer aquel camino mejor que nadie. Sin embargo, su presencia también trajo una mezcla de incertidumbre y esperanza. El hombre, con voz firme pero amable, les dijo que ese camino era peligroso, y que los que habían caído en la trampa de la camioneta negra no habían tenido tanta suerte. Les ofreció su ayuda, proponiendo guiarlos por una ruta alternativa que evitaría la zona de riesgo. Silvano, con el corazón palpitando, aceptó sin dudar. La noche avanzaba, y con la guía de aquel extraño, el camión retomó su camino, dejando atrás el árbol y las sombras que lo acompañaban. Silvano sintió que aquella ayuda inesperada era una señal, un recordatorio de que en los momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Mientras avanzaban, el silencio se llenó de pensamientos y reflexiones. Cada uno de ellos sabía que la verdadera batalla no solo era física, sino también espiritual y emocional. Era una lucha por la dignidad, por la justicia y por un futuro que parecía lejano pero que, con fe y coraje, podía ser alcanzado. El amanecer comenzó a teñir de naranja y rosa el horizonte, prometiendo un nuevo día lleno de retos y esperanzas. El camión avanzaba lentamente por el camino alternativo, trazado por el hombre misterioso que los había encontrado en la oscuridad. Silvano miraba por la ventana, tratando de captar cada detalle del paisaje, como si cada árbol, cada piedra, contara una historia propia que él debía aprender. El trailero, aunque cansado, parecía más tranquilo. La tensión que había dominado la noche anterior se disipaba poco a poco, aunque en sus ojos todavía había destellos de preocupación. Silvano sabía que no podían bajar la guardia. El peligro acechaba en cada curva y en cada sombra, pero ahora había una luz, un pequeño respiro que ambos necesitaban. El hombre que los guiaba, cuyo nombre resultó ser Don Ernesto, comenzó a contar historias mientras avanzaban. Relatos de tiempos pasados, de personas que habían luchado contra la injusticia y la adversidad con valentía y fe. Sus palabras tenían un poder casi mágico, capaces de infundir ánimo y fortaleza. Silvano se aferraba a cada historia, como si fueran una fuente de energía para su propio espíritu. Don Ernesto les habló también de la importancia de la unidad y el respeto por la tierra, recordándoles que, a pesar de las dificultades, había un propósito mayor en sus vidas. No es la fuerza del cuerpo, sino la del alma, la que nos sostiene cuando todo parece perdido, les dijo con una voz pausada y llena de sabiduría. Mientras el sol ascendía, Silvano pensaba en su familia, recordaba el rostro de sus hijos, y el sacrificio que había hecho para mantenerlos unidos y seguros. Pensaba en su esposa, ausente pero presente en cada latido de su corazón, y en cómo la esperanza por un futuro mejor lo mantenía firme, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra. El camino serpenteaba entre colinas y ríos, y el paisaje comenzaba a abrirse, mostrando la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Silvano sintió que ese viaje no solo era físico, sino también un viaje interior, una transformación que lo preparaba para lo que vendría. Don Ernesto les advirtió que no todos en el pueblo los recibirían con los brazos abiertos. Había heridas abiertas, resentimientos y secretos que podían poner en peligro no solo sus vidas, sino también su misión. Silvano comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. En medio de aquella travesía, el camión se detuvo cerca de un arroyo. Don Ernesto sugirió descansar un momento y aprovechar para beber agua fresca y recuperar fuerzas. Silvano bajó del vehículo y respiró profundo, sintiendo la humedad y el aroma de la tierra mojada. En ese instante, una paz momentánea lo envolvió, pero sabía que debía prepararse para los desafíos que el día le traería. Mientras se sentaba en una roca, observó a su alrededor y pensó en cómo la vida, con todas sus pruebas, seguía ofreciendo oportunidades para crecer, aprender y, sobre todo, perdonar. Porque sin perdón, sin fe y sin amor, ninguna batalla puede ganarse realmente. La mañana se llenó de silencios compartidos, miradas cómplices y una determinación renovada. Silvano no estaba solo, y esa certeza le daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar a aquellos que querían arrebatarle lo que con tanto esfuerzo había construido.
Después de tomar un breve descanso junto al arroyo, el camión volvió a ponerse en marcha. El aire fresco de la mañana parecía cargar de energía a Silvano, quien sentía que cada kilómetro recorrido lo acercaba no solo a su pueblo, sino también a la justicia y la verdad que tanto había buscado. Sin embargo, sabía que el camino no sería sencillo. Don Ernesto, al volante, comenzó a relatar algunas anécdotas sobre personas que, como ellos, habían enfrentado la traición y la injusticia con dignidad. La verdadera riqueza, dijo con voz firme, no está en el dinero ni en las tierras, sino en la fortaleza de un corazón que nunca se rinde. Silvano absorbía cada palabra, como si fueran lecciones que lo prepararan para el enfrentamiento que se aproximaba. En el silencio del camión, sus pensamientos volvían constantemente a su mejor amigo, aquel en quien había confiado hasta el final y que ahora se había convertido en un traidor. Esa traición dolía más que cualquier golpe físico, y la mezcla de decepción y rabia se apoderaba de él. Pero Silvano sabía que para ganar debía mantener la calma y la cabeza fría. La venganza sin control solo podía destruir lo poco que le quedaba. Mientras avanzaban, don Ernesto hizo una llamada telefónica discreta. Silvano no entendió el contenido, pero el tono del hombre cambió de inmediato. Su rostro serio y concentrado reflejaba que la situación era más compleja de lo que parecía. Aquel hombre, aunque amigo y aliado, también parecía cargar con secretos propios, y Silvano empezó a preguntarse si podía confiar plenamente en él. El paisaje comenzó a cambiar, dejando atrás los senderos montañosos para dar paso a carreteras más transitadas y pueblos pequeños donde la vida se movía al ritmo del trabajo duro y la esperanza constante. Silvano observaba a las personas que los miraban pasar, algunos con curiosidad, otros con indiferencia, y unos pocos con una sombra de hostilidad. La fama del millonario oportunista y su socio no había pasado desapercibida. Cada parada que hacían para descansar o abastecerse era una oportunidad para escuchar rumores, susurros y advertencias. La historia de cómo habían despojado a Silvano de sus tierras circulaba como un fuego silencioso, y aunque algunos mostraban simpatía, otros parecían temer las consecuencias de enfrentarse al poderoso empresario. En medio de aquella atmósfera tensa, Silvano comenzó a planear sus próximos pasos. No podía regresar a su pueblo sin estar preparado, sin tener un plan sólido que lo protegiera a él y a su familia. Sabía que el enfrentamiento sería inevitable, pero también que debía ser inteligente y estratégico. Don Ernesto, viendo la determinación en los ojos de Silvano, le recordó que la paciencia y la fe serían sus mejores armas. Cuando llegue el momento, no solo pelearás por tus tierras, sino por tu dignidad, por el respeto de quienes creyeron en ti. Silvano asintió, comprendiendo que la batalla más grande era contra la desesperanza y el miedo. La noche cayó nuevamente sobre ellos cuando llegaron a un pequeño pueblo donde pasarían la noche. El ambiente era tranquilo, pero la tensión latía bajo la superficie, como un volcán a punto de estallar. Silvano se recostó en la cama de su habitación, con la mente llena de planes y recuerdos. Recordó a su esposa, su sonrisa, su fuerza, y cómo su amor por ella y sus hijos lo impulsaba a no rendirse jamás. Antes de dormir, Silvano abrió su Biblia, buscando consuelo en las palabras sagradas. Leyó pasajes que hablaban de justicia, redención y esperanza. Sentía que Dios lo guiaba en aquel camino oscuro y que, aunque la lucha sería dura, la fe iluminaría su andar. Con el corazón lleno de fuerza renovada, cerró los ojos, preparándose para el día siguiente, cuando su destino finalmente comenzaría a tomar forma. El amanecer trajo consigo un aire fresco y una luz tenue que se colaba por la ventana de la humilde habitación donde Silvano descansaba. A pesar del cansancio acumulado, el campesino sentía una mezcla de nerviosismo y determinación que lo impulsaba a levantarse y continuar su camino. Cada paso que daba lo acercaba a su pueblo, pero también al inevitable enfrentamiento con quienes le habían arrebatado todo. En el desayuno, don Ernesto se mostró más reservado que de costumbre. Silvano lo notó, pero decidió no presionar. Sabía que el hombre también llevaba un peso en sus hombros. Mientras comían,
un grupo de lugareños entró al pequeño comedor. Sus miradas se posaron en Silvano, algunos con respeto, otros con sospecha. Rumores corrían rápido, y la presencia del campesino despertaba preguntas que aún no estaban listas para ser respondidas. Don Ernesto habló con uno de los hombres del pueblo, intercambiando palabras que Silvano apenas alcanzaba a entender. Lo que sí pudo captar fue el ambiente de alerta creciente. La noticia de que Silvano volvía no solo para reclamar sus tierras, sino para exponer la traición de su antiguo amigo y del millonario, parecía haber encendido un fuego silencioso en la región. Al salir del comedor, Silvano sintió el peso de esas miradas. Había quienes aún lo recordaban como el hombre humilde y trabajador que había cuidado de la tierra con respeto, pero también aquellos que veían en su regreso una amenaza a un equilibrio que algunos preferían mantener. Durante el trayecto hacia la carretera principal, Don Ernesto compartió con Silvano algunos consejos sobre cómo actuar cuando enfrentara a sus enemigos. No siempre la fuerza física es lo que gana la batalla, le dijo. A veces es la paciencia, la palabra justa y el respaldo de quienes te apoyan lo que cambia el curso de las cosas. Silvano escuchaba atento, consciente de que cada palabra era una herramienta para la guerra que estaba por venir. No podía permitirse cometer errores. Su familia, su nombre y su dignidad estaban en juego. Mientras avanzaban, el sol empezó a elevarse, calentando el camino y revelando un paisaje más árido y duro. La tierra que una vez había sido suya ahora estaba cubierta por las construcciones y cultivos del millonario oportunista. Una mezcla de ira y tristeza inundó el corazón de Silvano, pero también un fuego interno que le decía que no estaba solo, que había justicia y verdad de su lado. El camión hizo una última parada en una estación de servicio para repostar y comprar provisiones. Allí, Silvano tuvo un encuentro inesperado con una mujer mayor, quien al verlo le ofreció una sonrisa cálida y palabras de aliento. La vida no siempre es justa, le dijo, pero la verdad siempre sale a la luz. No pierdas la fe. Esas palabras resonaron en Silvano mientras retomaban el camino. El apoyo, aunque pequeño, le recordaba que su lucha tenía un propósito más grande que él mismo, que representaba la esperanza de muchos que, como él, habían sido despojados y olvidados. Al caer la tarde, llegaron a las afueras del pueblo. Silvano observó cómo la gente seguía con su rutina, pero con miradas cautelosas y susurros que anunciaban que algo estaba por cambiar. El regreso del campesino humilde que había sido traicionado y abandonado se había convertido en el centro de atención. Mientras se acercaban a la entrada, Silvano sintió que el peso del pasado y la incertidumbre del futuro se mezclaban en un torbellino de emociones. Don Ernesto le aseguró que estaban preparados y que no lo dejaría solo en esta batalla. Esa noche, antes de dormir, Silvano volvió a abrir su Biblia y encontró un pasaje que hablaba de la justicia divina y la fortaleza de quienes confían en Dios. Cerró los ojos con la certeza de que, aunque el camino fuera difícil, no caminaba en soledad. El amanecer iluminó el pueblo con tonos dorados, pero la atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Silvano despertó temprano, su mente ya repasando cada detalle de lo que debía hacer. Sabía que ese día sería crucial. La confrontación con el millonario y su antiguo amigo se acercaba, y necesitaba estar listo para todo. Mientras caminaba por las calles polvorientas, notó cómo las miradas se posaban en él, algunas llenas de curiosidad, otras de respeto, y algunas más de desconfianza. Entre la gente, escuchaba murmullos, preguntas y también advertencias. No todos estaban dispuestos a apoyar su causa. Muchos temían las represalias del poderoso hombre que había usurpado sus tierras y la influencia que aún mantenía en la región. Silvano decidió primero visitar a su familia. Al llegar a la humilde casa donde había vivido antes de ser despojado, fue recibido por sus hijos, quienes lo miraban con una mezcla de alegría y preocupación. La ausencia de su madre aún se sentía como una sombra en el hogar, pero la presencia fuerte y decidida de su padre les daba esperanza. Con un abrazo apretado, Silvano les recordó que juntos podrían superar cualquier obstáculo, que la justicia estaba de su lado,
y que no permitiría que nadie volviera a arrebatarles lo que por derecho les pertenecía. Sus hijos, aunque jóvenes, mostraban una madurez sorprendente, conscientes del sacrificio y la lucha que su padre enfrentaba. Más tarde, Silvano se reunió con don Ernesto y algunos líderes del pueblo que habían decidido apoyarlo. El ambiente era serio, y las conversaciones giraban en torno a estrategias para enfrentar al millonario sin caer en la violencia, buscando aliados y evidencias que pudieran hacer valer su caso ante la ley. Entre los planes, surgió la idea de organizar una reunión comunitaria para informar a todos los afectados y unir fuerzas. Silvano aceptó con entusiasmo, comprendiendo que la unión era fundamental para resistir la presión y la intimidación que seguramente vendrían. Mientras caminaba hacia la plaza principal, reflexionaba sobre la traición de su amigo y socio. Sentía que no solo había perdido tierras, sino también la confianza en alguien a quien consideraba como un hermano. Esa herida era profunda, pero no dejaría que el rencor lo cegara. Su lucha era por justicia, no por venganza. Al llegar a la plaza, se sorprendió al ver a una multitud reunida, más grande de lo que esperaba. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, algunos con rostros marcados por la dureza de la vida, pero con ojos llenos de determinación. La comunidad estaba lista para escuchar y actuar. Silvano subió a un improvisado estrado y con voz firme comenzó a contar su historia, no solo la suya, sino la de muchos que habían sido despojados y olvidados. Habló de justicia, de dignidad, y de la fuerza que nace cuando un pueblo se une para defender lo suyo. La respuesta fue inmediata: aplausos, gritos de apoyo, y la promesa de que juntos lucharían para recuperar lo que les pertenecía. La esperanza se encendía como un fuego en el corazón de cada uno. Al caer la tarde, Silvano se retiró con don Ernesto, cansado pero con el alma renovada. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también que ya no estaba solo. La fe en Dios y el respaldo de su gente le daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Antes de dormir, volvió a leer un pasaje de la Biblia que hablaba del valor y la justicia divina. Cerró los ojos con la certeza de que, aunque el camino fuera arduo, la verdad y la fe serían su escudo y su espada en la lucha que estaba por venir. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de esperanza y tensión que se sentía en cada rincón del pueblo. Silvano se despertaba antes del amanecer, su mente no dejaba de trazar planes y estrategias. Sabía que la justicia no sería fácil, especialmente cuando el millonario y su socio tenían recursos y poder para manipular la ley a su favor, pero también sabía que la verdad, unida a la fuerza de su comunidad, tenía un peso que ninguna riqueza podría comprar. Las reuniones con don Ernesto y los líderes del pueblo se volvieron parte de su rutina diaria. Discutían cómo reunir pruebas, cómo documentar cada injusticia y cada abuso que el millonario había cometido. Silvano comenzó a visitar a las familias afectadas, escuchando sus historias, anotando sus testimonios y construyendo un archivo que representaba la realidad que muchos querían ocultar. Pero no todo era trabajo y estrategia. En medio de la lucha, Silvano encontraba momentos para estar con sus hijos, para recordar a su esposa y para fortalecer su espíritu. A menudo se sentaba junto al río, dejando que el sonido del agua calmara sus pensamientos y le permitiera encontrar paz en medio de la tormenta. Era en esos momentos cuando rezaba con fervor, pidiendo fortaleza y sabiduría para no caer en la desesperación. Sin embargo, la sombra de la traición seguía presente. El recuerdo de su amigo, quien había vendido sus tierras y su confianza por dinero, le dolía profundamente. Sabía que aquel hombre ya no era el mismo, que su ambición lo había cegado, pero también sabía que la justicia debía ser para todos, no solo para él. Por eso, aunque su corazón estaba herido, decidió mantener la cabeza fría y no dejar que el rencor guiara sus acciones. Un día, mientras Silvano caminaba por el mercado, se encontró con un desconocido que parecía observarlo atentamente. El hombre se acercó con cautela y le entregó un sobre cerrado sin decir palabra. Silvano lo abrió con cuidado y encontró dentro documentos que revelaban contratos falsificados y pagos corruptos que el millonario había utilizado para apropiarse de las tierras. Era la prueba que necesitaban.
pero también era un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba y que quienes habían cometido injusticias harían lo imposible por mantener su poder. Con el corazón lleno de determinación, Silvano volvió a reunirse con su gente. Les mostró los documentos, les explicó el significado de cada uno y juntos decidieron que era momento de llevar el caso a la justicia. Pero también sabían que el camino sería difícil y que el millonario no se quedaría de brazos cruzados. En las noches, Silvano seguía leyendo la Biblia, encontrando en sus páginas palabras que le daban esperanza y fortaleza. Recordaba la historia de David y Goliat, y como con fe y valentía un hombre pequeño podía vencer a un gigante. Mientras tanto, el millonario, al enterarse de los movimientos de Silvano, comenzó a usar su influencia para desprestigiarlo, difundiendo rumores y tratando de dividir a la comunidad. Pero la unidad que Silvano había fomentado era fuerte y las mentiras no lograron quebrantarla. Silvano entendió que la verdadera batalla no solo era legal, sino también moral y espiritual. Por eso, cada día pedía a Dios que guiara sus pasos, que fortaleciera su espíritu y que protegiera a su gente de la oscuridad que se avecinaba. Así, entre pruebas, desafíos y momentos de introspección, la historia de Silvano y su lucha por justicia continuaba, mostrando que la esperanza y la fe pueden mover montañas, incluso cuando todo parece perdido. El proceso judicial comenzó a tomar forma, y con cada paso que daba Silvano, sentía como el peso de la esperanza crecía en su pecho. No solo estaba luchando por sus tierras, sino por la dignidad de todo un pueblo que había sido pisoteado y olvidado. Las audiencias se convirtieron en una arena donde la verdad y la mentira chocaban violentamente. Los abogados del millonario desplegaban su arsenal de artimañas legales, intentando minimizar los testimonios, desacreditar pruebas y sembrar dudas. Pero Silvano no estaba solo. Cada testimonio de los vecinos, cada documento presentado, cada voz que se levantaba en defensa de la justicia, era un golpe a la impunidad. La gente del pueblo asistía a las audiencias, apoyando con su presencia y mostrando que su fuerza estaba en la unidad. Era un pueblo que se había levantado de la tristeza y la opresión para reclamar lo que por derecho les pertenecía. Las noches en la casa de Silvano eran silenciosas y cargadas de reflexión. Su cuerpo cansado por el trabajo del día se relajaba, mientras su mente seguía activa, repasando cada detalle, cada argumento, buscando siempre un ángulo que fortaleciera su causa. A veces, miraba las fotografías de su esposa y sus hijos, recordando el motivo más profundo de su lucha. No solo era por tierras, sino por el futuro de las generaciones que venían detrás, por la memoria de su familia y por la justicia divina que él creía que al final prevalecería. La fe se volvió su ancla en medio de la tormenta. Silvano encontraba, en la palabra de Dios, un refugio y una guía. Recitaba los salmos que hablaban de justicia, de fortaleza y de esperanza, y esos versos eran como un bálsamo para su alma herida. Sabía que la justicia humana podía ser lenta y a veces injusta, pero confiaba en que la justicia divina nunca fallaba. Mientras tanto, en los círculos de poder, la presión sobre el juez y los testigos crecía. El millonario no escatimaba recursos para asegurar un fallo a su favor. Se hacían llamadas, se ofrecían sobornos y se intentaba manipular el proceso desde las sombras. Pero Silvano y su gente permanecían firmes, conscientes de que la batalla era más grande que ellos, una lucha entre la verdad y la corrupción. Un día, llegó a Silvano una noticia inesperada. Un grupo de periodistas independientes había escuchado sobre su caso y estaban dispuestos a contar su historia al mundo. La idea de que la verdad pudiera llegar más allá del pueblo les llenó de esperanza. La historia del campesino humilde enfrentando a un poderoso millonario comenzaba a resonar, y con ello, la presión sobre los abusadores aumentaba. En medio de todo, Silvano no dejó que el odio o el resentimiento lo consumieran. Recordaba las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y la humildad, y aunque deseaba justicia, no quería perder su humanidad. Sabía que la verdadera victoria era mantener limpio su corazón y no caer en la misma corrupción que combatía. La comunidad comenzó a organizarse más, con encuentros donde se compartían oraciones,
se fortalecían lazos y se planificaban nuevas formas de resistencia pacífica. Silvano se convirtió en un líder no solo por necesidad, sino por el ejemplo que daba cada día con su entrega y fe inquebrantable. Así, la lucha seguía, llena de obstáculos pero también de momentos de esperanza. Silvano sabía que aunque el camino era duro, cada paso que daban juntos era un paso hacia un futuro más justo, donde la verdad y la justicia pudieran brillar, y donde la fuerza de un campesino humilde pudiera inspirar a muchos. Con el pasar de los meses, la batalla legal alcanzó su punto culminante. El juicio había capturado la atención no solo del pueblo, sino de medios regionales y nacionales. La voz de Silvano y de su gente resonaba más fuerte que nunca, despertando conciencia sobre la injusticia que habían sufrido durante tanto tiempo. Finalmente, en una sala de tribunal llena de expectación, el juez emitió su veredicto. Después de analizar con detenimiento cada prueba y escuchar cada testimonio, se dictaminó que las tierras pertenecían legítimamente a Silvano y a la comunidad campesina que siempre las había cuidado. El millonario, a pesar de su poder y riqueza, no pudo doblegar la fuerza de la verdad ni la voluntad de un hombre humilde que luchó con honor y paciencia. El alivio y la alegría inundaron el corazón de Silvano. No solo era una victoria personal, sino un triunfo para todos aquellos que creían en la justicia y la dignidad humana. Las tierras fueron restituidas, y con ellas, la esperanza de un futuro mejor para sus hijos y para las generaciones venideras. Sin embargo, más allá de la victoria material, lo que realmente transformó a Silvano fue el aprendizaje espiritual. En todo ese tiempo de lucha, comprendió que la fe no era solo un refugio en los momentos difíciles, sino una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante, a no perder la esperanza, y a actuar con justicia y amor. Recordaba las palabras del salmista: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Salmo 27, 1. Esta certeza le dio paz, incluso en los momentos más oscuros. Silvano entendió que la verdadera riqueza no estaba en las tierras ni en el dinero, sino en la familia, en la comunidad y en la fe que lo sostenía. Aprendió a perdonar, no porque fuera fácil, sino porque era necesario para liberar su alma y seguir construyendo un legado de amor y justicia. Al cerrar esta etapa, Silvano mira hacia el horizonte con gratitud y esperanza, sabiendo que su historia es testimonio de que, aunque las circunstancias parezcan insuperables, la justicia divina y la perseverancia humana pueden abrir caminos donde solo había oscuridad. Queridos amigos, esta historia nos recuerda que nunca debemos perder la fe ni la esperanza, que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para quienes luchan con verdad y corazón, y que en medio de las pruebas, la fortaleza que nos da Dios es la luz que nos guía. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos que inspiran y nos conectan con lo que realmente importa. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje.